Hola, ¿qué tal, Dinora? ¿Cómo estás? Bienvenida al GDS Fest Perú 2022. Muchas gracias por invitarme. Estaba viendo la plática de hace un ratito. Wow, increíble estuvo. Súper, súper, súper. Recuerden que pueden ir preguntando a Dinora a lo largo de su charla a través de Facebook y YouTube. Y bueno, Dinora, te dejo para que puedas compartirnos mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Excelente, muchachos. Bueno, vamos a empezar. Déjenme les presento mi pantalla. Ok, espero que ya todos estén viendo mi presentación. Mi nombre es Dinora Tobar. Soy Google Developer Expert en Android. Y el día de hoy vamos a hablar sobre recomposición, específicamente sobre Jetpack Compose. ¿Qué significa para nosotros que queremos incursionar tal vez en el mundo de Android Development los próximos años sobre Compose? Y para aquellos que ya están dentro de Android Development, ¿qué significa para el futuro de lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Ok? Bueno, first things first. Lo más importante que tenemos que hablar es que Compose es la nueva manera, la manera fresca de cómo nosotros vamos a hacer UI del lado de Android, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a pasar de dejar de utilizar XMLs y este tipo de vistas para tal vez pasar a ser solamente views. Con esto nos abrimos un paso muy, muy importante a cómo nosotros estamos pensando y construyendo nuestras vistas diariamente. Estamos pasando de tal vez construir algo que era muy lineal a algo que ya parece un poco más reactivo, algo un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿va? ¿Y a qué me refiero con eso? Creo que el día de hoy veamos ¿por qué Compose es tan importante? Compose está cambiando y está moviendo todo lo que traemos en Android, porque Compose es 100% Kotlin. Y cuando decimos que es 100% Kotlin, es en serio. No, ustedes no van a necesitar un XML, excepto tal vez para sus strings. No van a necesitar absolutamente nada de hacer vistas de maneras extrañas, animaciones en XML, no van a necesitar hacer nada de eso, porque con Compose todo termina siendo Kotlin. Entonces quiero enseñarles su primera función en Compose. Su primera función en Compose parece una función muy normal, ¿cierto? Van a tener una función que va a tener un nombre, en este caso Hello World, puede recibir parámetros de entrada como cualquier otra función y dentro de los corchetitos está ejecutando una función que es va a pintar unos elementos que son composables, ¿ok? También quiero que se den cuenta que hasta arriba, en lo rosita, están viendo algo que dice @composable. @composable es una notation que nos da chance de agregar las funciones que queremos a este nuevo árbol. Y quiero que guarden muy en mente que dije árbol, ¿ok? Entonces, realmente esta función es muy sencilla, ¿cierto? Solamente con esto pueden hacer su primer Hello World en, en Compose. Esto lo que va a hacer es que va a pintar un textito, va a decir Hello World y ya está. Con esto es más que suficiente. Entonces, ¿qué significa para el futuro de mobile Compose? Y estoy diciendo futuro mobile, pero la verdad es que estoy mal. No es el futuro de mobile, es el futuro de la ingeniería. Y les voy a decir por qué. Porque Compose es un UI toolkit. Esto quiere decir que está, primero que nada, enfocado en Kotlin. 100% enfocado en Kotlin. Sin embargo, está hecho en base a los compiladores. Es decir, que no está atado a Android. Entonces, el día de hoy ya hay múltiples esfuerzos para hacer Compose iOS, Compose Web del lado de JetBrains y un montón de otras cosas. Entonces, Compose deja de ser solamente un Android UI Toolkit, sino se vuelve un UI Toolkit en general de lo que vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, prácticamente todo va a poder ser composable, ¿va? Y obviamente esto lo vuelve súper, súper poderoso, porque la forma en la que trabaja Compose, que es lo que vamos a ver el día de hoy,
va a ser muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, cuando estamos viendo un activity o un fragment. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una nueva forma incluso de pensar cómo vas a resolver un problema, ¿va? Y obviamente tiene una parte muy importante, como son funciones, ustedes saben perfectamente que sus funciones pueden tener un estado o no tener un estado. A veces, muchas veces es necesario que tus funciones no tengan un estado. Esto te ayuda a que tu código sea escalable y que puedas hacer las cosas de manera diferente. Pero, obviamente, cuando tú tienes un estado, te da chance de hacer otro tipo de tareas que son muy particulares tal vez para ese específico estado, ¿va? Cosas que necesitas, o sea, no está mal tener stable o stateless, depende mucho de qué es lo que tú necesitas hacer, ¿ok? Oficialmente, si puedes tener muchas más cosas separadas de su estado, te va a ayudar a crecer e iterar tu código y a poder tenerlo como reusable, etcétera, etcétera. Pero también toma en consideración todas esas otras no situaciones que no son muy comunes, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, Compose se vuelve esta situación que es este UI Toolkit que se vuelve súper poderoso, 100% Kotlin, y que aparte utiliza una nueva forma para implementar tu código y tu vista y etcétera, ¿ok? Entonces, hoy justo vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a hablar sobre la composición. Cuando me refiero a la composición en Android, usualmente cuando nosotros decíamos, es que estamos bindeando una vista, ¿no? Lo que pasaba es que entrábamos al XML, el XML se empezaba a pintar con todos sus componentes, que el constraint layout, que la lista, que un botoncito aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezábamos a hacer ese binding como de estas vistas. Y cuando, por ejemplo, llegaba algún cambio de una base de datos, de un endpoint, etcétera, etcétera, era cuando nosotros empezábamos a hacer esa modificación de tu vista. Sin embargo, el binding ya había pasado con anterioridad, ¿no? La composición funciona con un lifecycle muy diferente. La composición prácticamente inicializa en el primer momento en que nosotros seteamos una vista. Después pasa un proceso de cuántas veces se está reconstruyendo la vista o ciertas partes de la vista. Y después es la salida de la composición. Prácticamente tenemos esos 3 bloques, ¿ok? La parte más importante que vamos a ver hoy es la primera parte y la parte del medio, la composición y la recomposición, que puede ser N veces, y no siempre, y creo que se lo lleven para cuando lean la documentación, la recomposición es optimista. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es optimista? Ok, significa que no siempre la recomposición va a pasar en un orden en específico. Usualmente cuando tenemos una función como la que estábamos viendo, lo que nosotros esperaríamos es que si tenemos 3 funciones, estas 3 funciones se ejecuten A, B y C. Sin embargo, eso no siempre sucede en Compose. A veces podemos tener que la función A se actualiza y luego la función B se actualiza. ¿Por qué? Porque la recomposición funciona de manera optimista al momento de que nos toma decisiones inteligentes, ¿ok? Entonces, justo hoy vamos a ver cómo Compose utiliza esos árboles de decisión para decir qué actualiza y qué no actualiza, ¿va? Entonces, lo primero es que quiero enseñarles una animacioncita que hice para esta plática. Y esta animación es cómo realmente ingresa la información y cómo sucede la composición de una función, ¿ok? Entonces, recuérdenlo, estas no son XMLs, no se están bindeando, son funciones, ¿ok? Entonces, imagínense que tenemos un tipo de data y es un int. Imaginemos que es el número de lapiceros que tenemos. Entonces tenemos un número específico que es nuestra data, es esa pelotita morada, y queremos que eso aparezca en nuestra vista. Queremos que el usuario vea que
tal vez en nuestro inventario tenemos 6 lapiceros, ¿ok? Entonces, cuando hagamos ese proceso, lo que va a suceder es que vamos a mandar nuestra data a la composable function. Es decir, el valor va a entrar a la función. Y cuando entre a la función, esto va a inicializar la composición. Y es ahí cuando realmente está pintándose la vista, actualizándose por primera vez, ¿no? Y esto también quiere decir que la composición funciona como una emisión. No funciona como un set de data. O sea, no se setea la data nada más así como un setter y un getter. No. Lo que hace es que la función va a encontrar que el valor cambió. Y cuando vea que el valor cambió, va a triggerear una emisión. Algo muy similar a lo que pasa con, no quiero decir que con los flows o con las corrutinas, pero si pudieran ustedes imaginarse cómo funciona un flow, una corrutina, podrían ver que eso es esa parte, es la parte de cómo nosotros soltamos los datos, ¿va? Entonces, cada vez que nosotros actualicemos el valor data, la función, el composable function view va a actualizarse cada vez que nosotros lo cambiamos. Y entonces, esa función va a hacer como ese update de la vista, ¿va? Imaginemos que tenemos más de una función. Imaginemos que tenemos view 1, que es una función composable, que es esta que están viendo, no, creo que no se ve mi mouse, pero es la primera función que están viendo, la que está en azul. Cuando ustedes tratan de ir y tienen otra función encima, si esta otra función está anidada, significa que tal vez no es necesario actualizarla. Y Compose tomará una decisión sobre si es el momento o no correcto para actualizar ambas funciones. En el dado caso de que esta data no cambie, Compose es muy sabio y decide simplemente dejarlo pasar, ¿va? Tengo otro ejemplo. Y imaginemos que nosotros tenemos un conjunto de interacciones con nuestros usuarios. A veces las cosas no suceden como nosotros nos imaginamos que suceden dentro de las vistas, ¿no? Imaginemos que un usuario tiene un conjunto de listas y puede empezar a seleccionar. Cada una de estas selecciones de nuestros usuarios es una parte de la composición, es parte del árbol de la composición, ¿ok? Entonces, imaginemos este caso, ¿no? Imaginemos el claro ejemplo, y quiero que todos vayan, agarren su celular, abran WhatsApp y empiecen a escribir, ¿ok? Empiecen a escribir y lo primero que hagan es insertar una A en el teclado de sus teléfonos. Cuando hagan eso, ¿qué va a pasar? Se va a aparecer una A en donde están escribiendo, ¿cierto? Eso es realmente lo que está pasando. Imaginemos que tenemos otra segunda interacción y esta interacción inserta otra letra, la letra B. Espero que sí lo estén haciendo en sus teléfonos el día de hoy, porque realmente lo que va a suceder en esta parte es que en el momento en que nosotros estamos insertando B, el pequeño como bloque donde están escribiendo su texto va a aparecer una A y una B. En Compose, esto significa que estamos guardando primero la inserción de la letra pasada y luego la inserción de la letra B. Está entrando a un pequeño árbol de decisión, donde este árbol de decisión va a decidir qué es lo que guarda y qué es lo que no guarda, y cómo lo mantiene como alrededor de todas las vistas. Entonces, cuando nosotros estamos en ese preciso momento donde el usuario está haciendo clic en la letra B en su teclado, ahí es cuando pasa la recomposición. Y esa parte
es donde estamos nosotros recordando la letra A y recordando la letra B. Y estamos dejándolo listo para volver a esperar en el life cycle de una composable function. Lo estamos diciendo, ok, ya escribió A, B, ahora espero por si hay algún otro cambio. Si no hay ningún otro cambio, no pasa nada. Ahí está. No vuelvo a mandar a traer la composición, no vuelvo a hacer ningún cambio, etcétera, etcétera. Pero si llegara a cambiar y yo pusiera una C, este proceso va a guardar la A, la B y luego la C. ¿Ok? Y todos estos dos procesos van a ser recomposiciones en cada una de esas interacciones que tenemos con nuestros usuarios. Otro ejemplo muy sencillo es cuando nosotros estamos, por ejemplo, como les decía, seleccionando alguna lista con checkbox o con radio buttons. Cuando estamos haciendo la parte de la selección, esto está cambiando el estado en el que estamos viendo nuestra vista. Entonces, estamos pasando de tal vez ver puras listas que son blanquitas sin nada, a tener una lista que ya está un poco tinteada, tal vez está cambiando de look and feel, pero en ese momento, en el momento que el usuario hace clic, en ese preciso instante es cuando la vista está repensándose, ¿ok? Eso realmente es la composición, ese proceso de cómo vamos de un estado a un nuevo estado, dejamos listo para el siguiente estado y salimos del estado. Ese life cycle es la cosa más importante que tenemos que tener en consideración cuando estamos hablando de Jetpack Compose. Para casos como lo que les decía, la parte de que están haciendo por allá en web o en iOS, etcétera, etcétera, usa algo muy similar. No quiero indagar mucho, pero es la teoría básica de Compose va a perdurar alrededor de todos estos otros composers. Y quiero que guarden esa palabra muy en su cabecita. Entonces, ¿qué significa? Volviendo al ejemplo del texto y de su teclado, imagínense que tenemos esta función. Esta función, lo que va a habilitar el día de hoy en cualquier proyecto de Android que utilice Compose, es que va a tener una forma de recordar el texto que está escribiendo el usuario y aparte lo va a setear para que el usuario lo vea. Entonces, cada vez que escriba una A, va a cambiar y lo va a ver en el UI. Escribe una B, lo va a guardar y lo va a ver en el UI. Una C y lo va a cambiar, lo va a ver en el UI. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Compose funciona a través de inputs y funciona a través de estados, que son los inputs, y procesos como states, donde avisa cuál es el estado en el que va a estar ahora nuestra vista. Es decir, cada vez que entra una variable, es como ese input, y una vez que necesitamos nosotros darle ese feedback extra a la UI de que algo pasó, ese es como el retrigger del estado, ¿va? Entonces tenemos algo parecido a un input, que es lo que manda, y tenemos obviamente este field, donde vamos a poder ver la información que estamos escribiendo, y de regreso vamos a poder tener esta sinergia entre estos dos bloques. Y esto nos da chance de poder controlar cuáles son las vistas que estamos actualizando cada vez que hay una acción. Si nosotros podemos solamente actualizar las vistas que traen una acción y no todo el UI, no todo lo que ustedes se imaginan, o sea, no estamos buscando que sean todo el UI o todas las listas o actualizar todos los componentes, solamente podemos seleccionar los que cambian. Y si podemos seleccionar solamente los que cambian, hace que Compose también sea performance-wise. Porque si nosotros podemos hacer este tipo de cosas, separamos el retrigger de toda la vista a solamente específicas partes que suceden cuando el usuario hace una acción, cuando cambia un servicio, cuando hay una nueva base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo puedes separar por esa parte, ¿va? Nada más quiero aclarar, el performance en Compose it's quite different, es un poco más complicado de manejar de lo que nosotros estamos acostumbrados con los XMLs. No se espanten, muchachos.
Ya hay un par de videos de Google, recientemente fue Google I.O., donde ya están explicando todas las partes de por cómo el performance en Compose funciona y por qué a veces tenemos tantos efectos secundarios, así se llaman, cuando tenemos como por ejemplo, mandamos un analytic y este analytic triggerea una recomposición, ¿no? Este tipo de cosas lo vamos a estar, lo voy a estar subiendo en mi blog por si quieren saber más de cómo podemos resolver este tipo de Janks issues. Y no se espanten, es muy normal, solamente hay que leer un poco más la documentación de cosas como de cómo debes de estar pensando en Compose para que no tengas ningún problema de performance en general en tus vistas. Y obviamente la composición es un estado que se mantiene en la memoria. ¿A qué nos referimos con que es un estado mantenido en la memoria? Bueno, porque Compose te da chance de mantener el último estado donde estuviste parado. Es como un mapita en un gran árbol de decisiones. Pero principalmente, Compose utiliza 3 cosas muy importantes para hacer ese estado mantenido por la memoria. ¿Ok? La composición se basa en un montón de cosas. El día de hoy no voy a cubrir todas porque son un titipuchal, pero vamos a cubrir 3 cosas que son muy importantes. Compose Runtime, Slot Table y el último, que es Composer. ¿Ok? Estas 3 áreas son muy importantes, yo considero que son muy importantes para cómo nosotros estamos entendiendo o viendo Compose y cómo Compose se relaciona cada vez que estamos haciendo una recomposición, cómo le estamos triggereando, etcétera, 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 ¿va? Por ejemplo, Compose Runtime es el conjunto de sets y tools que habilitan al compiler para hacer cosas, ¿ok? Prácticamente son los building blocks. Es todo lo que tenemos, es el Compose Compiler plugin, nos ayuda a mantener como las cosas del runtime, todos estos pequeños ejecutables, los modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Este amiguito es muy importante. Para ser sincera, es una de las cosas más importantes que tenemos ahorita en Compose. Está dedicado prácticamente a mantener los estados, manejar la memoria, etcétera, etcétera. Es core para el día de hoy para Compose, y eso es lo que hace que Compose también se pueda dividir a no solamente un toolkit de Android, sino un toolkit para el mundo del software en un futuro, ¿ok? Entonces, está muy cool. Hay todo un full documentation en Android que pueden ver el día de hoy y que van a encontrar como toda esa información. No voy muy al centro de qué es lo que está realmente haciendo, pero es una de las partes más importantes porque maneja todos los estados. Como ustedes saben, cada vez que nosotros estamos haciendo, tenemos nuestras vistas en nuestros teléfonos, en Android, nuestras vistas funcionan a través de estados y eventos. Por ejemplo, cuando tú estás viendo Facebook, en ese momento tu aplicación de Facebook está en resumen. Cuando tu aplicación se va, por ejemplo, tal vez te entra una llamada o tal vez te vas a Twitter, la otra aplicación pasa a un segundo plano y esta segundo plano se llama un post. También hay otros donde podemos pasar por un restart, un destroy cuando estamos eliminando la aplicación, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas son muy importantes porque el life cycle de la aplicación sigue siendo el que maneja cómo estamos triggereando muchas veces updates a nuestras vistas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que vamos por un servicio. Cuando este servicio regresa a nuestra vista y queremos enseñar, por ejemplo, la lista de productos que me trajo ese servicio, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros estamos ingresando esa información a cada uno de los elementos en nuestra lista. Es decir, si nuestra aplicación está a punto de morir y el servicio llega y trata de alocar la información a la vista, pero la aplicación está muriendo, lo que va a pasar es que, adivinaron, van a tener un crash seguramente, o en el peor de los escenarios, un memory leak. Entonces, obviamente con esto, Compose nos asegura que podemos manejar esos estados y podemos asegurarnos de que la información que estamos triggereando está de manera segura en la vista que realmente se está ejecutando en ese momento, ¿va? Y una de mis partes favoritas es Slot Table, porque Slot Table
mantiene el momento exacto en el que está la composición. Regresando al ejemplo del teclado, imaginemos que estamos escribiendo Hola Mundo. Cuando estamos escribiendo Hola Mundo, recuerda que el último estado que tiene en la memoria es ese Hola Mundo. No le importa nada de lo demás que esté pasando en la vista, puede haber un gatito volador en la vista, una animación, etcétera, no le importa. Porque la función composable Hola Mundo está guardando ese estado de la composición en ese dicho momento. Entonces, cada vez que hay una composición nueva, un cambio, entonces imagínense, ponemos Hola Mundo y ponemos Hola Perú, cada momento que nosotros estamos escribiendo el Hola Perú, se está actualizando ese estado con cada una de las recomposiciones que estamos teniendo. No se mantiene estable, actualiza y actualiza y actualiza y actualiza. Y seguramente aquellos que hayan estado estudiando computación o que hayan llevado algún curso de computación han escuchado sobre un data structure que se llama gap buffer. Gap buffer es uno de los formatos que utilizaban editores de texto hace un par de años, que nos ayudaba como como escribir y hacer como todas las partes de borrar y cambiar como todos esos estados, ¿no? Gap buffer funciona prácticamente, hay mucha gente que está diciendo que Jetpack Compose funciona como gap buffer, pero no es así, porque realmente, oh no, ¿qué hice? Perdónenme. Porque gap buffer realmente lo que hace es algo conocido como positional memorization. Gap buffer era un data structure de hace muchos años. Positional memorization es el futuro de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque gap buffer, aunque funcionan en teoría muy similares, lo que hace el positional memorization es mucho más diferente. Les voy a decir por qué. Porque imagínense que quiero que vean todos los cambios que puede tener una vista como un array, ¿ok? Este array va a tener cambios en ciertas funciones. Tal vez en la función A sí hay un cambio que tenemos que enviar. En la función B también. Pero en la función C no hay ningún cambio. Entonces, este cacho de aquí termina siendo como un vacío. Y este vacío que tenemos, este gap de donde no tenemos, Compose lo que hace es que agarra todo lo que hay en ese array y dice, bueno, lo que sí cambió en esta composición es la función A y la función B. La función C ni la toco, no es necesario. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a emitir ese cambio para la recomposición, y en el momento de colectar esos cambios, los únicos que voy a colectar van a ser la función A y la función B, haciendo que la recomposición sea muchísimo más simple, más ligera y muchísimo más performance-wise, ¿ok? Entonces, esta es una de mis partes favoritas. Les digo, no funciona igual que Gap Buffer, es muy similar. Hay todo un artículo escrito por uno de los ingenieros que hizo Compose. Acabo de olvidar su nombre, lo voy a dejar al final en alguno de los mensajes, como en Facebook o en YouTube, para que lo puedan revisar, pero explica exactamente por qué son diferentes y por qué Slot Table es muchísimo más performance-wise de lo que en su momento era Gap Buffer, que Gap Buffer prácticamente nos dio lo que hoy es Microsoft Office, ¿no? Pero con este artículo creo que les va a aclarar mucho de las ideas de lo que realmente sucede, ¿no? Al ser, como les decía al inicio, la composición termina siendo optimista, termina siendo solamente eligiendo ciertas partes, no solamente es optimista, o sea, lo hace a propósito para que pueda decidir qué es realmente lo que colecta cada una de estas vistas, ¿va? Y la última parte, y es una de mis partes favoritas, es el Composer. El Composer es como nosotros manejamos este árbol de decisión. Recuerdan que les decía, a veces vamos a tener que tomar la decisión de que actualizamos, que no actualizamos. Nos apoyamos del Slot Table, porque el Slot Table es donde se mantienen esos resultados. El Slot Table nada más es una tabla.
el composer es el que decide la ejecución de esos tables, ¿no? Y hoy me voy a poner bien loca y les voy a enseñar un montón de código, perdónenme, porque lo que nos da chance es reusable purpose, es lo que nos da chance de utilizar el composer. Y nos da chance también de utilizar reusable logic. Entonces, bear with me porque les voy a enseñar muchísimo código. Lo que van a encontrar aquí es un multi-measure layout. Esto es lo que hay dentro de Compose. ¿No? Ustedes no tienen que hacer todo esto, obviamente, ¿no? Este, por ejemplo, es utilizado, creo que en Constraint Layout, ¿no? Cuando estamos utilizando Compose. ¿Qué es lo que está pasando en este? Ok, lo que realmente está pasando en esta parte, creo que nos enfoquemos en las primeras 3 líneas, es que prácticamente está encontrando la densidad local, cuáles son las direcciones locales, si es vertical, si es portrait, si es landscape, etcétera, etcétera. Y después está utilizando algo que nos interesa muchísimo, que es un Reusable Compose Node. Dentro del Reusable Compose Node hay un factory, que prácticamente es el constructor, y un update. Esta es la parte interesante. Esta realmente es la parte interesante de la situación. Dentro del update, nosotros le podemos decir cuáles son los sets de cosas que va a ir actualizando y cómo va a ir haciendo esos cambios, ¿no? Obviamente aquí le están mandando un montón de cosas como los sets de los modifiers, el measure policy, etcétera, etcétera, la densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este pequeño amigo nos da chance de poder prácticamente derruzar los nodos, tomar los nodos que requeramos, y este es el que hace que la composición sea optimista. Te da chance de no solamente actualizar cuando es necesario, sino solamente actualiza cuando realmente ha cambiado algo. No le importa que haya pasado a otra cosa o algún evento extraño, solamente va a actualizar en el momento en que él lo requiera. Esta es realmente la toma de decisiones. Entonces, procesos como agregar, eliminar, actualizar, remover, etcétera, etcétera, todos estos pasan a través de este composer, y cada una de las funciones que ustedes van a encontrar como constraint layout, un text field, etcétera, etcétera, utilizan algún tipo de reusable compose node. Algún tipo, no estoy diciendo que siempre van a utilizar este, no, utilizan algún tipo, y este los ayuda a tomar decisiones en base a lo que traen. Obviamente hay constraint layout en Compose, como ya les estaba diciendo, no hay rows, hay columnas que funcionan como muy similares a lo que era linear layout en su momento, etcétera, etcétera, pero justo con todos esos nodos son prácticamente, los podemos reutilizar, compartir y tomar decisiones sabias en lo que es lo que está haciendo Compose. Esta mera parte es lo más importante que tiene Compose y es lo que va a hacer que escale, ¿no? Y obviamente quiero enseñarles qué hay encima de Reusable Compose. Reusable Compose Node, como pueden ver, es una inline function que utiliza Compose, obviamente. Todas estas funciones necesitan esa notación, @composable. Y lo que va haciendo es que puede empezar a decir si este nodo es reusable o si es nuevo. Y si es nuevo, insertar ese nodo. Si no es nuevo, decide que va a utilizar el nodo que ya tenía anteriormente, y obviamente empieza a hacer como ese análisis de dónde estoy, ya usé este nodo, no lo he usado, entonces lo voy a utilizar porque esto es nuevo. Si ya existía porque ya pasó por aquí o alguna vez, entonces agarro y hago esto, y etcétera, etcétera. Entonces prácticamente este es nuestro más grande árbol de decisión. Esta pequeña funcioncita que ustedes están viendo aquí parece que no hace muchas cosas y que es un simple if else, pero en realidad es el futuro de todo Compose. Es lo que hace que Compose sea tan increíble. Esto es realmente lo que pasa under the hood de la recomposición. Quiero que recordemos nada más, son 3 partes: Compose Runtime, que son todos los elementos que tenemos el día de hoy, lo que es el compilador, etcétera, etcétera, el slot table, que mantiene todos los cambios en el array, y el composer, que agarra los cambios en el slot table para poder tomar una decisión y después comunicarse con el Compose Runtime para pushar esos cambios a la vista y para obviamente compilar los proyectos. Y realmente esto es lo que realmente pasa encima de Compose. Yo creo que es una de las cosas más simples. Cuando lo ves ya en código, dices, makes all the sense in the world.
hay un libro que les quiero recomendar el día de hoy, se llama Compose Internals, está en inglés, pero es de un chavo que es Google Developer Expert en España, y siempre está adepto a como hacer preguntas en español, por si alguno de ustedes tiene una duda, donde explica paso a paso qué es lo que está pasando en Compose Runtime, Composer y Salt Table. No solamente eso, está metiéndose muchísimo más dentro de qué son las tomas de decisiones, encima de a qué llamamos current composable y todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, pues mi recomendación es, y para finalizar, utilicen Jetpack Compose, amigos, apréndanlo. Sí va a ser el futuro de no solamente Android, pero va a ser el futuro de un montón de otras cosas. La forma en que lo hace y al tratar de ser optimista, hace que no solamente Compose sea fácil de usar, sino también es performance-wise y obviamente consume muchísimo menos batería. Entonces, se los dejo ahí, utilícenlo. Lo mejor que pueden hacer es ir empezando. También tengo como una sesión en Women Who Code que pueden encontrar, está 100% en español, donde hacemos nuestra primera aplicación en Compose, donde voy explicando cómo ir poniendo desde textos hasta colores, y donde vamos como pasando por todo ese tipo de tareas que a veces parecen que son sencillas y uno está empezando como desde Android con XML, pero sin embargo, si ustedes no han empezado nunca con Android y quieren empezar a tratar de incursionar en este increíble mundo, pues se los dejo ahí. También les voy a dejar como todos estos URLs en el chat para que puedan usarlos, y obviamente con la comunidad de Perú. Bueno, pues eso fue todo. Mi nombre es Dinora Tovar y esto fue Under the Hood de la recomposición. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Hola, Dinora, ¿cómo estás? Bien. Súper. Muchísimas gracias. Entonces, oye, ¿te parece si pasamos a la ronda de preguntas? Tenemos por aquí algunas buenísimas. Sí. Nos dice, Brian, ¿esta tecnología tendría limitantes en aprovechar algún recurso nativo del dispositivo, tal vez? No, de hecho, lo hace aún más fácil. Imagínate que el otro día estábamos buscando cómo hacer permisos, por ejemplo, para acceder a una cámara, ¿no? Antes estos permisos eran como 20 líneas. Compose es 100% nativo, nada más quiero aclarar eso. Compose no es algo que es híbrido ni nada, no. Compose es 100% nativo y utiliza el compilador de Kotlin para hacerlo más sencillo. Entonces, imagínense que Compose estamos buscando cómo hacer como estos permisos de tu cámara que te salen cuando quieres compartir una foto y ta. Estábamos muy sorprendidos porque lo puedes hacer como en 5 líneas y that's it. Y antes tenías que hacerlo como en 20. Y era como todo un dolor de cabeza, pero entonces Compose lo hace muchísimo más sencillo. No te preocupes, Compose es 100% nativo. Lo que está haciendo es aprovechar el compilador para hacer vistas más rápido, para que puedas reutilizar más código de una manera más sencilla. Pero realmente no tiene ninguna diferencia. O sea, va a seguir siendo iOS nativo, solamente que la forma en la que escribes el código ahora va a utilizar un compilador que reusa un nodos. Y eso es todo. Excelente respuesta. Por ahí Brian nos dice que también le encanta lo que acaba de escuchar. Ha estado muy enganchado con la charla. Tenemos la siguiente respuesta por parte de Cristian, que también nos dice que muy interesante la nueva tecnología que acaba de escuchar. Andrés nos pregunta, ¿cuál sería la ruta que debería tomar para iniciar en Android si cuento con fundamentos de programación? Ok. ¿Cuál es la forma más sencilla de iniciar? La forma más sencilla de iniciar en Android Development en todo el mundo es abrir androiddeveloper.com en Google y buscar todos los... hay un buen de como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo los están llamando? Perdón, se me olvidó el nombre. Son como pequeños tutoriales donde no asumen que tienes que saber nada. Hay tutoriales súper chiquitos. Si ya tienes algo de conocimiento en la programación, te recomiendo, y te sientes cómodo con el inglés, te recomiendo que vayas a Udacity.com. Yo soy una de esas personas que aprendió en Udacity.com hace muchísimos años Android y me cambió la vida. Entonces, están en estos cursos, son 100% gratis los de Google y son 100% gratis los de Udacity.
Los labs están 100% en inglés, los de Google, los Code Labs y toda la documentación está en español y en inglés, pero esa es mi recomendación. Y la otra, y sé que hay muchos estudiantes por acá, ¿no? Por favor, busquen un empleo de intern. Ya sé, busquen un empleo de intern donde sí les paguen. No vayan a ir a dar sus servicios sin que les paguen, tampoco se vale. Busquen un puesto de intern en alguna compañía. Hay muchas startups que están buscando a chavos que les interesa aprender Android o mobile o etcétera, backend, etcétera. Y van a aprender muchísimo más en el mundo laboral, el mundo real, con haciendo una app. Traten de buscar un lugar donde sí los quieran y los apapachen y que les guíen. No hay nada mejor que un buen maestro para guiarlos. Y si me permites, Eduardo, voy a hacer mi anuncio. Yo trabajo en Confio.mx, que es una compañía que damos productos financieros a los pequeños y medianos empresarios. Lo pueden encontrar ahí, está justo pasando en la lista. Y estoy buscando interns para el equipo mobile, que es el equipo que manejo yo. Entonces, si quieren, están interesados, be my guest, Confio.mx, y se van a divertir un montón. Buenísimo, claro que sí. Ahí están invitados todos los chicos de Perú y de Latinoamérica a unirse al proyecto que nos acaba de invitar Dinora. Buenísimo. Entonces, continuamos con otra pregunta. Nos dice, Andrés, ¿algunas recomendaciones para principiantes? La mejor recomendación para cualquier principiante es inicia hoy. Descarga Android Studio en tu computadora, descárgale todo, haz el setup, empieza a hacer un Hello World, es lo primero que tienes que hacer. Luego trata de hacer algo chiquito, tal vez un blog de notas, entiende qué es lo que estás haciendo, entiende cuáles son tus limitantes, qué es lo que te está costando trabajo, no tengas miedo a preguntar. También me pueden seguir en mi Twitter, casi siempre contesto, la mayoría de las veces, perdónenme si no, luego no contesto. Me pueden mandar un mensaje y hacerme cualquier pregunta de lo que están teniendo problemas, ¿no? El camino más corto para llegar a una respuesta es siempre preguntando. Entonces, pregunten mucho. Excelente respuesta. Nos dice Brian, no me quedó muy claro si con Compose también puedo desarrollar aplicativos para iOS. No realmente, o sea, no 100%. Compose lo que hace es que solamente te da chance, o sea, el Compose Compiler, eso es a lo que voy, no Jetpack Compose, que es Jetpack Compose es Android 100%, ¿no? Compose Compiler te da chance de habilitar estos nodos que son reusables para crear tu propio Compose en iOS y tu propio Compose en web. Entonces vas a terminar teniendo cosas que puedes empezar a utilizar. Son solamente pruebas de concepto, todavía hay gente que está trabajando, no se emocionen muchachos, todavía no hay Compose iOS, Compose Web está como en ultra alfa, se rompe muy seguido, pero ya lo pueden empezar a ver, o sea, hay gente trabajando en hacerlo, porque lo importante de Compose no es cómo generas el UI, lo importante de Compose es el compilador. Eso realmente es donde está la magia. Entonces, si un compilador lo puedes abrir para más cosas, das chance y das oportunidad para hacer otra área diferente a lo que estabas planeando hacer, ¿no? Entonces, hay un dev muy famoso en Android que está muy enojado que le hayan puesto Jetpack Compose porque dice que Compose podría ser para todo y que Jetpack es algo como bien de Android, entonces está ahí peleándose en Twitter todos los días con que le cambien el nombre, pero bueno, ya saben cómo sabemos los devs. Buenísimo, excelente. Nos dice Andrés, Dinora, ¿algún o recomendaciones o cuál podría ser su primer proyecto si es que está iniciando en el mundo Android? Un buen primer proyecto, yo siempre digo que es como un proceso de inventario, como tener una lista donde vendes frutas y puedes ver la lista de frutas y ingresar una fruta, eliminar una fruta, porque te va a dar chance y conocimientos básicos de pintar una vista, editar cosas y tal vez incluso base de datos. Y ya si te pones muy cool, hasta puedes hacerle una
un backend y todo ese tipo de cosas. Entonces ya puedes jugar a hacer más cosas. Buenísimo. Nos dice por ahí Luis también que era Codelabs, a lo que te refería sí, Codelabs, para empezar. exacto. Así se llaman los de Google. Vayan, búsquenlos, están increíbles, son sencillos, no asumen que sabes como muchas cosas, hay por niveles, desde los más bebecitos hasta los que son de ultra performance y nuevas librerías locas, lo pueden hacer con esos. Buenísimo, sí, hay una ruta especial para Android, con lo que vemos en los Android Studio Jams, ahí están los Codelabs para seguir practicando. Bien, nos dice Andrés, y si en mi primer trabajo no consigo que me paguen, ¿qué hacer? ¿Cómo poder qué hacer en esta situación? Corre, hay como 1000 otras compañías en otros 1000 lados. Acuérdense que el mundo con COVID cambió muchísimo, muchachos, ya no es como era antes. Hay compañías que están de China, no solamente de China, sino de Europa, de Francia, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Colombia, etcétera, de un buen de otros lados que sí les interesa a la gente que está no solamente remota, pero también a los estudiantes que creemos que son el futuro de la tecnología. No solamente son los que aprenden más rápido, sino también son los que son más eager to learn, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes están, si ya les emociona el mundo del software y ya están abriéndose paso en esa parte, no hagan eso, no acepten un trabajo donde no les paguen. Dinora Recursos Humanos les está dando un tip de vida. Por favor, vayan, busquen otro lugar. O échenme un mensaje, échenme una llamada, muchachos. Siempre son bienvenidos. Me pueden encontrar en mi Twitter, mándenme un DM en mi Twitter, @DinoraTobar, y van a encontrar por ahí. Excelente consejo. Pasamos a la pregunta de Luis Fernando. Nos dice, ¿pueden escribir el proyecto que mencionó Dinora? Me animaste a iniciar en Compose. Recién estoy iniciando en Kotlin, vengo de Java, en Android, y piensa iniciar en este mundo. O sea, ¿qué proyecto? Puedes hacer cualquier proyecto que tú quieras. No entendí muy bien la pregunta, pero yo decía, como sugerencia a la pregunta de cuál sería un buen inicio, yo haría uno de inventario o algo así, como de cosas como sencillitas para iniciar. Todo el mundo hace siempre un blog de notas, pero me parece como que está muy choteado, entonces hagan otro. Excelente. Creo que tenemos ya la última pregunta de parte de Andrés. Dice que si resulta caro aprender Android. ¿Tiene esa duda? No. La respuesta es no. Yo aprendí cuando estaba en la universidad. 0 pesos. Estudiambres, aquí le decimos en México. 0 pesos, no había nada. Lo único que tienes que tener para aprender Android es tener mucha paciencia, tener muchas ganas de aprender, y sobre todo, en serio, sentarte en tu computadora y aprender. O sea, tal vez te va a costar la computadora, eso es lo único que te puedo decir, lo siento, pero es que esa sí la necesitas. Pero a excepción de eso, todos los cursos de Android por la comunidad, tanto de Google Developer Experts como de Google o de Udacity, son 100% gratis. Lo único que necesitas es una computadora y acceso a internet. Sé que a veces suena como que eso es algo sencillo y sé que no todas las comunidades pueden hacer eso, pero es lo único que necesitas para aprender Android y te prometo va a cambiar tu vida 100%. Excelente recomendación. Nos dice Luis que se refería al proyecto que mencionaste para que los chicos puedan ingresar. Más o menos es lo que van a ver. Ajá. Sí, o sea, ¿dónde trabajo, muchachos? Confío.mx es una compañía que es financiera. Ya lo están pasando justo aquí en este momento. Ahí está. En la barrita para que le echen un ojazo y puedan aplicar. Si quieren aplicar, o mándenme un DM en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter o mi cuenta de Instagram. Yo siempre acepto todos esos mensajes. @DinoraTobar. Mándenme un mensaje y les prometo que yo ahí les digo todo. Buenísimo. Bien, Dinora, llegamos a la parte final. Ha sido una excelente charla, una excelente sesión, muy dinámica, muy divertida. La verdad he aprendido muchísimo y espero que también todos los chicos que estén detrás de esa pantalla hayan aprendido también todos los conceptos para poder iniciar en el mundo Android y sobre todo
extender nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Dinora. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que se sigan divirtiendo, muchachos, y por favor sigan programando. El futuro es la programación. 120%. Cuídense. Chao.